Bueno, después de estarlo intentando y de que surgieran temas más importantes para el momento, creo que por fin el timing es el adecuado y por fin estoy grabando el video respecto a el robo de Stamford Bridge. Como ya les había comentado en videos anteriores, revisité la famosa eliminatoria de 2009 entre el Chelsea y el Barça, en la cual se tacha de un robo y un escándalo arbitral a favor del Barça. Y es que este momento tan mágico como lo fue el iniestazo de ese gol antagónico, que fue una locura y creo que fue de los goles que más he celebrado en mi vida, si no es que el que más, güey. Yo lo que recuerdo es estar muy morrito en mi casa y después de ese gol, o sea, ya estaba muy nervioso, güey, estaba así de, güey, valió verga, valió verga, valió verga. Y con ese gol, güey, me acuerdo que salí corriendo en el fraccionamiento, salí y empecé a gritar, gol y la verga. Estaba haciendo mi desmadre, creo que hasta me quité la playera. O sea, fue una auténtica locura, güey, estaba bien mocoso. Entonces lo recordaba con mucho cariño, pero es evidente que conforme pasaba el tiempo, y ya recuerdo porque no sé si fue ese mismo día o al día siguiente, creo que fue al día siguiente. No, creo que fue ese mismo día. No estoy muy seguro, pero yo tenía entrenamiento, fútbol ahí yo soy de una ciudad que se llama Morelia, en Michoacán, México, y el equipo, que es el Monarcas, el famosísimo Monarcas Morelia, yo iba ahí a la escuela de formación y me acuerdo muy claramente que todos los profesores estaban hablando de eso y la maestra que nos daba psicomotricidad estaba diciendo de que no, que qué robo del Barcelona y todo, y yo así como de verga, güey, ya me están arruinando el momento. Y pues sí, muchos crecimos con ese relato, ¿no? De que este partido había sido un escándalo y que el Barça había robado al Chelsea, esto, el otro. Y en parte, o sea, tengo que ser honesto y transparente, en parte entiendo por qué la gente piensa eso. Ya que sí existen jugadas y el Chelsea sí se vio muy perjudicado, pero no te cuentan la otra parte, que fue que el arbitraje fue una auténtica vergüenza para ambos equipos, y creo que es muy importante resaltar eso, porque no justifica que un error se compense con el otro, ¿no? Por supuesto que no, pero creo que también el Barcelona se vio afectado y es por eso que volví a ver los dos partidos, me los aventé y quise analizar las jugadas que considero más importantes de cada partido. Y si no están de acuerdo, estaría chido que hicieran el ejercicio, vieran los dos partidos o justo van a ver los minutos de las jugadas que elegí, búsquenlas, hay muchas páginas que pasan los partidos, si tienen duda ahí les paso el link si quieren. Y pueden ver los partidos a gustito y ya me darán su opinión. Pero yo creo que aquí se ha venido un relato que no es verdad. Y justo ahora que enfrentamos al Chelsea en un par de horas, se me hace interesante hablar de este tema. Y como mencioné anteriormente, me hubiese gustado hablar de esto un par de días antes, o por lo menos un día antes. Pero con todo lo que pasó con la asamblea del Real Madrid y el atraco que le hicieron al Elche, esto, el otro, simplemente creo que había temas más relevantes y que se tenían que hablar en el momento que sucedieron. Pero ya estamos aquí, vamos a analizar este famosísimo partido que creo que ya es historia del fútbol y que creo que se han vendido bastantes mentiras porque, como saben, era una eliminatoria de Champions, si no mal recuerdo era la semifinal y el primer partido se jugaba en el Camp Nou y el segundo en Stamford Bridge. Entonces, ¿qué pasó en el Camp Nou? Aquí fue un dominio completamente abismal del Barça. Tampoco fue un baño, pero yo vi un dominio claro del Barça. Tuvimos el balón, estuvimos llegando más. El Chelsea con muy buenos jugadores históricos. De hecho, a este Chelsea yo le tengo mucho cariño y ya lo mencioné en la previa, pero uno de mis mejores amigos de toda la vida siempre fue del Chelsea y como que me contagió ese cariño al club y yo tenía muchas playeras de los Blues, e inclusive me gustaban mucho sus jugadores. Es por eso que también tengo muy pero muy vívidos esos recuerdos de cuando era morrito, y justo una de las playeras que tenía era de este señor, de Michael Ballack, un
crack, un jugadorazo. Y como vemos en esta entrada, minuto 29, intenté pausarla en el momento exacto en donde se produce el contacto. Y si la ves con el frame de esta manera dirás, es roja clarísima. Y sí, yo creo que es estas famosas jugadas que son naranja, ¿no? Que está entre roja y amarilla. Pero creo que aquí el criterio puede ir para ambas partes, ¿no? Tanto si te expulsan, te la comes y te vas. Y si te amonestan, bueno, un poco permisivo, pero está bien, te la acepto, ¿no? Entonces, esto pasaría al minuto 29 y creo que aquí se entendería un poco hacia dónde van los tiros, porque aquí Ballack vería la tarjeta amarilla, entonces Ballack estaría amonestado, ¿no? Ahora, esto toma relevancia al final del partido, pero esta sería la primera opción que me gustaría mencionar y como vemos es minuto 29 del primer tiempo y la segunda jugada sería al minuto 42, fuera de lugar que le marcaron a, creo que era Samuel Eto'o, sí, ya no alcanzo a ver muy bien en el frame si era Eto'o o Henry el que estaba encarando, creo que es Eto'o, porque Henry se le ve como que es el que está al lado de Iniesta. Entonces creo que filtra este balón Iniesta a Eto'o y se marcó fuera de lugar cuando claramente vemos que está habilitadísimo y que quedaba prácticamente mano a mano con el portero. Un poco escorado, eso también lo tengo que decir, pero ahí estamos hablando de que hubo una naranja de estas famosas jugadas grises, ¿no? Que a muchos les gusta relativizar y dejar todo en la subjetividad. Bueno, tuvimos una tarjeta naranja a Ballack en el primer tiempo que si sacaba roja, que creo que era la decisión correcta, se podría decantar muchísimo la balanza hacia un lado, pero bueno, no la sacó y digo, está bien, tampoco es un escándalo. Y luego está esta jugada que a lo mejor en vivo y todo está más apretado, entonces digo, ok, no pasa nada. Ahí ya vamos 2 polémicas y han caído del mismo lado, que tampoco son la gran cosa y no existe una gran situación, pero he aquí esa jugada. Este famoso penalti que muchos reclaman a Henry. Sinceramente para mí no es penal. Para mí Henry colabora mucho y se deja caer. Es cierto que, como lo mencioné con la roja, si te lo marcan, te lo comes. Porque como vemos, el jugador del Chelsea sí lo agarró. Pero ya que ves el clip y la jugada en movimiento, realmente se me hace muchísimo... como muy exagerado el movimiento de Henry. Es cierto que ya no está en equilibrio y todo, y que ya un toque a esas velocidades y después de ese desgaste físico, cualquier toquecito, cualquier jalón te puede influir bastante. Entonces por esa parte yo diría que si marcaban penal tampoco se me hacía una locura, pero creo que estuvo bien no señalarlo porque Henry se dejó caer y si vemos ahí cuando lo está jalando, el pie de apoyo de Henry ya se está doblando, o sea significa que ya estaba perdiendo el equilibrio prácticamente. Entonces para mí esta no es penal. No es penal, creo que si se lo hubieran marcado también habría argumentos, pero yo sigo pensando que está bien arbitrada. Entonces, hasta ahorita vamos un saldo de 3 jugadas que entran, una que es un claro error arbitral, pero al final son 3 jugadas que no son un escándalo, ¿no? Lo marcamos en esta zona gris, que puede ser de interpretación, aunque los fueras de lugar no son de interpretación, pero entendiendo la época y todo, y que era una jugada más o menos apretada, ok, te la paso de que te hayas equivocado, ¿no? Al igual que con la tarjeta naranja a Ballack y con este penal, que digo, ok, está bien arbitrado, que no se arroja, que se te haya pasado de fuera de lugar, cualquiera le puede pasar, somos humanos y para mí no es penal, pero hay argumentos para pitarlo. Ok, no lo marcas, perfecto. Entonces no tengo ninguna queja hasta ahora y ya estamos a minuto 73. Ahora, aquí ya empieza lo que yo considero un robo. ¿Y por qué lo considero un robo? Porque es una jugada que marca muchísimo la eliminatoria. ¿Por qué? Porque como vemos... creo que es Xavi, ¿no? ¿Es Xavi o Messi? No sé, la calidad del screenshot, evidentemente, no puede, es un poco complicado encontrar el partido en HD. Entonces, vemos que le meten un pase filtrado a Iniesta porque le acaso ahí medio ver el 8 y medio la calva y porque me acuerdo de esa jugada. Creo que es Messi el que está filtrando. Creo que ese es el flow de Messi. Pero bueno, Messi o Xavi le están filtrando un balón a Andrés Iniesta.
Y como vemos, Ballack evita que llegara. ¿Qué pasa? Que Ballack ya estaba amonestado. Entonces, esta era una segunda amarilla clarísima. Porque aparte de ser una jugada que es manifiesta de gol, a lo mejor no un mano a mano, pero es una jugada clarísima. Porque literal, ahí ya no hay espacio. O sea, con ese pase filtrado, Iniesta tenía la opción de rematar o dar un pase de la muerte. Entonces, una jugada clara. No es un penal porque está fuera, pero es una amarilla de manual. Porque para empezar se olvida del balón, va directo a frenar al jugador, ya es una falta táctica por ese simple hecho. Y además esa es una zona muy peligrosa, está frenando una jugada y creo que eso también te da los argumentos de sobra para amonestarlo. ¿Qué pasa? Que es curioso cómo Ballack sabe lo que hizo. Y si ves la repetición y si le pones justo en la transmisión, por eso puse este frame. Porque Ballack se hace güey. En ese momento se hace pendejo, se hace el que no pasó nada porque sabe que lo van a expulsar. O sea, en su mente es como ni siquiera te acerques, ni siquiera voltees a verlo porque la roja es clarísima por doble amarilla. ¿Qué pasa? Que no se la sacan. Ahora, ¿por qué esto para mí es un escándalo y por qué esto es tan importante? Porque Ballack, aparte de ser una pieza fundamental para el Chelsea que cambia todo el partido y todo el esquema porque era una de las piezas angulares de este Chelsea, es que una de las grandes polémicas en las que suceden en el siguiente partido, que es uno de los penales que no le marcaron al Chelsea, porque es cierto, es penal porque es una mano, el que tiró es Ballack. Entonces, como sabemos, esto es más o menos el efecto mariposa, ¿no, güey? Si tú cambias un hecho tan mínimo, en este caso, más en un plano universal, como sería expulsar a un jugador en un partido, ya el siguiente partido va a ser otro completamente, porque todo va a cambiar. O sea, ya no es como que se va a repetir el partido igual, pero sin Ballack no. Todo cambia. Entonces, desde aquí ya condicionas la eliminatoria, porque todavía quedaban, ¿qué, güey? 6 minutitos con un jugador más y más lo que agregar el árbitro, ponle unos 10 minutitos. Que capaz que haya un gol, ¿eh? Recordemos, estábamos de locales y el Chelsea se quedarían con 10 y nosotros estábamos jugando muy bien y realmente los traíamos a pan y verga, güey, y solo nos estaban bajando a putazos, güey. Realmente estábamos jugando muy bien. Yo vi al Barça muy fuerte y que los teníamos controlados por lo menos. Ahora, el siguiente punto es que se quedan en el partido de regreso sin Ballack, lo cual es una muy mala noticia para ellos y una excelente noticia para el Barça, que nos hubiera favorecido bastante y a lo mejor el resultado y el trámite del juego hubieran sido otros, ¿no? Yo creo que es bastante evidente que sí, que por lo menos al Chelsea no le hubiera beneficiado, porque los que recuerdan al Chelsea de esa época, Ballack era uno de los mejores jugadores del mundo, por lo tanto era importantísimo en el Chelsea. Ahora, eso es lo que pasó en el primer partido. Yo creo que ya vimos que claramente el Barcelona se vio perjudicado. No hay ninguna acción polémica a favor del Chelsea y todas las acciones polémicas o grises, como las quieras ver, cayeron hacia el mismo lugar, güey. Entonces eso ya te va diciendo de que, ok, podríamos catalogar que en el primer partido nos vimos perjudicados. Sí, a lo mejor no fueron jugadas de escándalo, pero son lo suficientemente importantes para que influyan en el resto de la eliminatoria. Entonces desde aquí ya se desmontó el robo del Barcelona al Chelsea en esta eliminatoria. Ya se cayó. O sea, con los hechos que acabo de mostrar en el primer partido, ya se cae ese relato que nos intentan vender. Pero ahora hablemos de lo que le llaman el famoso robo de Stamford Bridge, el cual es un partidazo. Yo creo que es un gran partido de fútbol, muy parejo, un Chelsea mucho más agresivo, mucho mejor en su cancha, evidentemente. Y empezamos fuerte aquí porque en el minuto 26 tenemos esta jugada. Y sinceramente, en esta jugada no sé qué te marcaría, güey. O sea, si te soy honesto, yo siento que está bien arbitrada. Porque en ningún momento, por más que la veo una y otra vez, me cuesta ver en qué punto a Vidal lo trompica. Yo siento que Drogba siente el contacto y se deja caer en algún punto cuando ve que no va a poder terminar la jugada, pero es cierto que a Vidal también lo forcejea. Entonces yo creo que esta sí entra en las jugadas que son totalmente grises, de que si te comes el penal, o sea, si te marcan penal, te lo comes, güey. Porque a Vidal sinceramente hizo muchos
muchas cosas y le dio muchos argumentos al árbitro para que te lo pitara, con esos medio agarrones, medio jalones, luego que como que le mete el pie, pero no del todo, como que lo intenta trompicar, no sé, güey. Ahí pasa una serie de mamás que sinceramente yo no lo hubiera marcado, que fue lo que pasó, no hubo penal, pero si te lo marcan, te lo comes, güey. O sea, sinceramente yo creo que había argumentos para ambas decisiones. Intento quitarme los colores y ser lo más transparente posible. Y pretendiendo que no es un jugador del Barça y que son otros equipos y todo, siento que aún así yo no lo marcaría. Pero realmente que esta es una jugada en la que si tú me dices, no, para mí sí es penal, te la compro, porque hay argumentos para pensarlo, pero es lo mismo que regresamos como por ejemplo a la que no fue expulsión de Ballack. Entra en esta subjetividad, es un tema de interpretación y creo que esta sí es una jugada más o menos gris, más o menos. Yo la tiraría un poco a que no es penal, pero si tú me la quieres vender como que es penal, de verdad que estoy totalmente de acuerdo contigo en ese aspecto de que puede haber argumentos para marcar penal. Entonces esta sí es una jugada brava. O sea, ya si ven la repetición, es brava porque se nota que a Vidal lo incomoda, pero no se ve un contacto fuerte, pero realmente como que lo trompica, como que no se ve si lo toca, no sé. Sí está complicada, güey. Esta es una jugada difícil de analizar y que sinceramente muchos están seguros que es. He escuchado otras opiniones que otros dicen que no. Está muy dividido esto, pero sí es una jugada polémica. Este es bastante difícil y creo que ambas decisiones pueden ser respaldadas y que hay argumentos para justificarlas, ¿no? Entonces pasamos a la siguiente, que es esta que también se vende mucho como un penal y por eso puse este frame, porque antes de que a Vidal forcejeara con Drogba, ahí vemos claramente cómo Drogba es el que también tiene agarrado a Vidal y que ambos están en este estirón de camisetas, ¿no? Porque si vemos el siguiente frame es cuando a Vidal toca el balón y Drogba ya como que se está cayendo y se vuelve loco y que le marquen penal, esto y lo otro, pero esta sí no es penal. Esta sí es clarísima que no es penal, a Vidal es puro balón, Drogba forcejea con él y Drogba lo agarra también. Drogba de hecho lo agarra primero y en ese partido cabe resaltar que a pesar de que el Chelsea estaba jugando muy bien, Drogba estuvo muy pesado, o sea, estuvo tirándose muchísimo, exagerando las jugadas, estuvo demasiado con el colmillo, güey, como los que sabemos cómo era el Didi. Estaba muy colmilludo este partido, pero excelente delantero. Solo que andaba ahí como flojito y cooperando, ¿no? Tirándose de más, pidiendo muchas cosas. Entonces, también, si te estás tirando en cada jugada, es un poco difícil que el árbitro te vaya a comprar todas porque dice, güey, pues es que te están haciendo 5 penales por partido. Porque en este partido, cada vez que algo pasaba, Drogba estaba ahí pidiendo penal por tonterías. Entonces, creo que es importante también un poco, ¿no? La famosa fábula de Pedro y el Lobo, ¿no? Que ya cuando es penalti ya nadie te cree porque estuviste mintiendo todo el tiempo. Y yo creo que Drogba estuvo pidiendo cosas donde no lo sabía en muchísimas ocasiones y siento que eso también condicionó un poco el criterio del árbitro. Entonces, esa para mí no es penal hasta ahorita. Muy clara. Luego esta, que como lo que mencioné anteriormente, unos minutos después, Drogba vuelve a pedir penal y si ves la repetición, estás viendo ahí la exageración y la marometa y la pirueta que está haciendo en el aire. No hay nada. Drogba una vez más exagera, pide penal y si ves la repetición y si buscas diferentes tomas, verás que no hay nada. Simplemente Drogba fingiendo, pero es otra de las de jugadas y justo puse también el otro frame porque es interesante como en el momento que se da cuenta de que se va a agarrar la cara para fingir la falta, se quita las manos de ahí. Por eso las puse eso, por si checan el partido y ven la repetición. En ese momento ya se iba a agarrar la cara, pero como se acuerda de, verga, es que no me tocó en la cara, entonces se las quita en ese momento, pero se alcanza a ver que ya las estaba llevando a la cara. Entonces, eso creo que te da un poco a entender que estaba fingiendo y que estaba buscando que le marcaran algo a favor que no existía. Porque si revisas el partido y checas esa jugada, te darás cuenta que en teoría el penal sería más un contacto como en la espalda, como un empujón así. Entonces cuando se toca la cara es porque simplemente reflejo, quería fingir, pero
en ese momento le quita las manos porque sabe que el contacto no fue ahí. Entonces, por eso puse ese frame. Y ahora pasamos a la siguiente y que creo que este es el punto de inflexión del partido. Hasta estos momentos tenemos una jugada muy polémica en el primer tiempo que, repito una vez más, para mí está bien arbitrada, pero si marcabas penal no había ningún tipo de problema. En las otras ya vimos que Drogba estuvo fingiendo y que ahí estuvo luchando con los defensas y que para él todo era penal, para él todo era falta, pero en esta ocasión no comparto su sentir y creo que estuvieron más que bien arbitradas y es así, realmente no creo que haya mucho margen de duda o de interpretación que le puedas dar, porque creo que es claro que no son penal. O sea, las siguientes dos jugadas no son penal, la primera sí es bastante gris. Y ahora viene justo lo que yo consideraría el punto clave en el partido, que es la expulsión a Vidal. Y he revisado una y otra vez esta jugada, una y otra vez, y he llegado a la conclusión de que está mal expulsado. ¿Por qué? Porque, como aquí verán, ya están chocando los pies de Anelka uno con el otro. Esto significa que se trompicó. Entonces, en el caso de que a Vidal lo hubiera tocado, se puede marcar penal, ¿no? Pero yo creo que aquí está la clave. Cuando vemos esta toma lateral, nos damos cuenta de que Anelka está cruzando a Vidal. O sea, Vidal está en su carrera y Anelka es el que se le va a cruzar. Entonces, en caso, porque las cámaras también hay que aceptarlo, eran más viejitas, es difícil encontrar el partido en HD 4K, güey. O sea, no, es un partido del 2009, es un poco más complicado. Pero como vemos, Anelka se está cruzando en el camino de Vidal. Entonces, en dado caso de que a Vidal sí haya hecho el contacto que trompicara a Anelka es el que lo buscó. A mí sinceramente me cuesta trabajo observarlo y no por una cuestión de ser un fanático, sino que las repeticiones no son muy claras, tiene que ser muy preciso ver en el momento que toquen, pero yo creo que aquí lo que te da a entender que Anelka o provocó el contacto o él fue el que interfirió en la carrera de Vidal es que él se cruza muy bruscamente. De hecho, a Vidal como que intenta frenar, él no intenta tocarlo ni nada y pareciera que no provoca la caída y que es más Anelka el que se tropieza, pero justo a partir de esta toma te puedes dar cuenta que a Vidal ya tenía la posición ganada y Anelka es el que quería recortar y Anelka es el que se estaba metiendo en su línea del recorrido. Entonces yo creo que en este caso a Vidal ni siquiera buscó hacer el contacto. Es difícil ver si hubo un contacto realmente de Vidal a Anelka. Entonces para mí esta no debió de ser roja, porque ese fue el veredicto del árbitro y creo que aquí está el punto de inflexión del partido, ya que nos quedamos con 10 jugadores al minuto 66. Es una locura, o sea, es una locura que a pesar de ser 10 jugadores logramos empatar el partido y que terminamos ganando, ¿no? Por el marcador, que en ese momento el gol de visitante era criterio de desempate en las eliminatorias. Y todo esto el Barça lo logró con 10 hombres por casi más de 30 minutos realmente por el tiempo añadido. Entonces, una locura y de bastante mérito. Y creo que si no se hubiera expulsado a Vidal, mucho hubiera cambiado el partido y ya no se hubieran dado los dos siguientes penales. Clarísimo que sí, sinceramente, creo que son dos penales de manual. Que primero tenemos la mano de Gerard Piqué en el minuto 81, lo que hubiera significado el 2-0 del Chelsea y que sinceramente es un penal como una casa, o sea, es un penal clarísimo, de este no hay duda, no hay mucho que decir, es un penal, el árbitro se lo comió, no entiendo cómo no lo vio, entiendo que Linier, porque si ves al Linier justo está en línea con los jugadores y es difícil que pueda ver la mano de Piqué porque lo obstruye justo, creo que es Anelka, ¿no? También es Anelka el peloncillo y no alcanza a verla y el árbitro no sé si también lo tapaba la visión los jugadores, pero es un penal de manual, o sea, este es penal. Y la segunda jugada y la última jugada, que creo que es muy famosa porque aquí es cuando Ballack se vuelve loco y como que se quiere comer al árbitro, es justo un disparo de Ballack que, recordemos, no debió de jugar este partido. Hace un disparo y aquí sinceramente Eto'o, sí creo que es Eto'o, ¿no? Se alcanza a ver como que es el 9.
se desentiende el balón, se voltea y aparte levanta el brazo y le da completamente en la axila. Y creo que también es penal. O sea, ambas manos son penales, en mi opinión. Aquí sí el árbitro ya se le fue el pedo porque creo que aquí estaba bastante cerca, no sé cómo no lo marcó. Yo siento porque sabía que había tomado tan malas decisiones, intentó compensar que se le salieron de las manos. Es lo único que creo, porque realmente esta jugada es una locura que no la haya marcado, porque es bastante evidente con Eto'o con los brazos tan levantados que no la haya visto. Entonces sí, al final nos vamos con un saldo de 2 penales que no le marcaron al Chelsea en este partido. Varias jugadas grises y una expulsión, en mi opinión, injusta al Barça. Entonces, al final, después de repasar jugada por jugada de lo más relevante en esta eliminatoria, nos podemos quedar con que hubo situaciones grises. Hubo situaciones muy claras, como lo pudieron ser esos penales o la expulsión a Ballack, y que todas estas jugadas condicionaron al final toda la eliminatoria, y que sin una no se entiende la otra. Y si, por ejemplo, la expulsión a Ballack se hubiera dado, el partido de regreso en Stamford Bridge hubiera sido otra cosa, hubiera sido un guión totalmente diferente. ¿Por qué? Porque simplemente cambia un jugador, por lo tanto cambia el desarrollo del partido. Punto. Entonces yo creo que en esta parte el Chelsea sí se vio perjudicado, pero el Barça también. Ahora, siendo sinceros, el Chelsea en esta eliminatoria se vio más perjudicado que el Barça. Sí, el Chelsea yo creo que fue muchísimo más afectado que el Barça, pero los puntos claves en los cuales el Barcelona fue perjudicado por el árbitro, creo que también marcaron un poco lo que fue el ritmo del partido. Entonces, corrijo, no creo que haya sido muchísimo más afectado, pero sí fue más afectado que el Barcelona. Creo que sí, las decisiones más claras del Chelsea no se las pitaron. O sea, esos 2 penales creo que no hay forma de decir, eso no es penal. Los 2 son penales de manual. El Barça también fue perjudicado. Creo que de los 2, como ya lo mencioné anteriormente, el Chelsea se vio un poco más perjudicado al final del partido. Por lo tanto, mi conclusión es que no fue un robo histórico como lo pintan, porque el árbitro condicionó a ambos equipos y condicionó la eliminatoria por sus decisiones en puntos clave, que si hubiera tomado la decisión correcta, que en este caso favorecían al Barça, hubiera cambiado toda la demás historia. ¿Y qué pasó? Que no lo hizo, se equivocó en contra del Barça, y por lo tanto se dieron sucesos que no debieron de pasar si se tomaban las decisiones correctas, como lo es la expulsión a Ballack y la no expulsión a Vidal. Eso por 2 en el primer partido y en el segundo. Ahora, que el Chelsea tiene de qué quejarse 100%. O sea, sinceramente, esos 2 penales se debieron de marcar. Creo que son de las jugadas, al igual que las rojas, son muy claras también. Pero creo que al final de cuentas, el Barça estuvo aguantando muchos golpes del Chelsea, estuvo aguantando muchas faltas que no les marcaban, ya sea por reiteración o por exceso de fuerza, etcétera, etcétera. O sea, creo que el Chelsea también estuvo muy leñero y estuvo fingiendo mucho Drogba. O sea, fue un partido complicado. El Barça dominó. O sea, creo que la victoria es más que merecida. Estuvimos encima de ellos a pesar de ser uno menos en el partido de vuelta. Creo que el Barça dominó al Chelsea en la eliminatoria. Por lo menos en líneas generales sí fuimos superiores, pero el Chelsea también dio un gran partido. Pero lo que te quieran vender como un robo histórico y que no hay perdón y que esto y el otro, yo no lo veo. O sea, yo también veo que el Barça se vio perjudicado. Evidentemente acepto que el Chelsea sí se podría decir que fue un poco más afectado que el Barça, pero hay una gran diferencia, hay un abismo entre decir que fue un robo a favor del Barcelona a que sí, el árbitro estuvo tan mal que afectó todo el desarrollo de la eliminatoria y que tuvo errores garrafales para ambos lados.
siendo el Chelsea el que estuvo más perjudicado. Yo creo que esa sería la conclusión adecuada, y al final de cuentas entiendo porque muchos aficionados del Chelsea pueden estar en desacuerdo con lo sucedido en esta eliminatoria. Lo comprendo, y sí, para mí esas jugadas eran penales, pero también no olvidemos el tema de las rojas, que eso también condiciona muchísimo el partido. Creo que eso es importante. Hay que entender que son decisiones en puntos clave. Entonces de verdad que termina, pero hay que prestar atención. O sea, hay que prestar mucha atención en estas jugadas porque terminan condicionando todo el partido. No me cansaré de decirlo. A lo mejor suena muy repetitivo, pero es que hace falta decirlo. El árbitro condicionó la eliminatoria al no tomar las decisiones correctas en los momentos que tocaba sancionar, lo que por lo menos la gran mayoría creo que pensamos que era evidente, ¿no? Ahora, este tipo de partidos suele suceder. O sea, en eliminatorias de Champions a veces cae de tu lado, a veces cae del rival, y es por eso que todos los equipos, excepto el Real Madrid, creo que todos los equipos tenemos partidos en los que o nos han perjudicado mucho o nos han ayudado. Por desgracia, al Barça, este partido se podría decir que sí, que el árbitro benefició más al Barça que al Chelsea, pero después, ay cabrón, perdón por el gallo, pero después tenemos todo el historial con el Inter, luego otra vez con el Chelsea, luego este robo por aquí, luego este robo por allá, luego en fase de grupo. O sea, después al Barça le caen muchos robos y de eso no se habla. Creo que todos los equipos grandes en Europa en alguna eliminatoria han sido beneficiados o han sido afectados, excepto por el Real Madrid, lo cual es bastante curioso. Pero si conoces la historia de cómo se formó la Champions League, creo que entenderás un poquito más porque ellos no, casualmente son el único equipo europeo que no se ha visto afectado en partidos de eliminatoria o en partidos clave de Champions League por el arbitraje. Al contrario, todos los errores han caído a su favor. Entonces, una de las curiosidades, ¿no?, de por qué el gran Real Madrid y ese equipo que tanto presume sus 15 Champions tiene tantas, ¿no? Que pocas me parecen, la verdad, pocas me parecen. Pero bueno, no hablemos del Real Madrid, no hay que contaminar con tanta toxicidad nuestro video tan hermoso hablando del Barcita y de una polémica que me gustaría o espero haber esclarecido, aunque sea para una persona. Con que una persona entienda un poco lo que intento comunicar, me siento chido, que mi mensaje es de sí. Fue un partido y una eliminatoria en general bastante polémica, en donde el Barça se vio beneficiado más que el Chelsea, pero eso no significa que el Chelsea no recibió también esas ayuditas en momentos clave. Entonces, el árbitro fue un desastre para ambos lados, 100%, y cargó un poco más la balanza al Barça. Esa es mi conclusión. Déjenme en los comentarios ustedes qué opinan. Realmente me gustaría leerlos porque creo que hay muchas jugadas que entran en lo gris y que la interpretación será importante. Entonces, me gustaría leerlos para ver si a lo mejor cambio de opinión en alguna de las ocasiones que presenté en el video. Y si se avientan los dos partidos, díganme cuál me estoy dejando o cuál o algo importante o relevante que haya pasado en el partido que no puse y que al final omití, porque pues vi los partidos, entonces a lo mejor hay algo que se me escapa, ¿no? Pero ya saben, dos mentes piensan mejor que una en la mayoría de casos. Entonces déjenme ahí su opinión, güey. Y ya esperando el partido del Barcita, que ya es pronto, contra el Chelsea. Regresamos a Stamford Bridge y después de todo este show, vamos a ver qué pasa hoy. Esperemos que no haya polémica y si la hay, por lo menos que sea lo más neutra posible, ¿no? Que algunas sean para el Chelsea y otras para el Barça, para que no se repita este relato que nos han querido vender. Imagínate qué tampoco benefician al Barça, que todavía nos sacan este partido que ya tiene casi 15 años, más de 15 años. Imagínate, porque a otros equipos les podemos sacar partidos de cada jornada, güey. Entonces, para que veas que a lo que se tienen que aferrar, ¿no? Un partido de hace muchísimo tiempo y que no se han tomado la molestia de analizar con un poquito más de objetividad, aunque ya sabemos y hemos dicho siempre que la objetividad al 100% es imposible, siempre hay subjetividades, hay opiniones. Pero bueno, me encantaría escucharlas de ustedes porque de verdad quiero retroalimentarme y ver si algo se me está pasando o si me están sesgando los colores o lo que sea, pero espero que comuniquen sus opiniones con respeto en los comentarios, y si no lo van a hacer con respeto, pues también chinguen a su madre, güey.